¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar entre ángeles y misterios celestiales? En el próximo minuto revelaremos secretos que han estado ocultos durante milenios, desentrañando el fascinante mundo de los querubines, esos seres poderosos que custodian los secretos divinos. Acompáñanos en un viaje épico que transformará tu percepción del universo espiritual y el papel extraordinario de estas criaturas en la historia de la humanidad. ¿Estás listo para presenciar lo inimaginable? No te pierdas ni un segundo. Cuando Dios terminó de crear nuestro mundo, lo declaró muy bueno. Hoy pocos dirían que el mundo está en buenas condiciones. Un evento terrible marcó la historia. El libro de Génesis narra la partida de Adán y Eva del jardín del Edén y la presencia de un ángel encargado de protegerlo. Dios creó a los querubines, seres celestiales que representan la primera jerarquía angelical mencionada en la Biblia, apareciendo justo después de la caída de la humanidad. La historia de Génesis nos brinda 4 perspectivas cruciales sobre el mal. En primer lugar, el mal no siempre ha existido. En segundo, no se originó en los seres humanos. Tercero, es una cuestión moral, no física. Y cuarto, el mal no tiene existencia autónoma. Génesis 3 relata un evento real e histórico, especificando ubicación y tiempo. Fue al principio de la historia humana que ocurrió una catástrofe moral profunda, iniciada por una serpiente parlante. En el tercer capítulo de Génesis, la narrativa describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal salvaje creado por Dios. Ella cuestionó a la mujer, ¿realmente dijo Dios que no debes comer de ningún árbol del jardín? La mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos advirtió, no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen, o morirán. La serpiente replicó, ciertamente no morirán. Dios sabe que en el momento en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Al ver que el fruto era apetecible, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría, la mujer lo comió y también se lo ofreció a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. ¿Cómo interpretar esta fascinante historia de la serpiente que conversa con Eva? Existen 3 posibilidades. 1. La serpiente simbolizaba al disfraz, él puede aparecer tanto como un ángel como un animal. 2. Como en el caso de la mula de Balaam, Dios le dio a un animal la capacidad de hablar. 3. El animal estaba poseído por un espíritu maligno. Satanás puede dominar fácilmente un animal, así como Jesús expulsó demonios de un hombre enviándolos desde el precipicio de los Gadarenos al cuerpo de 2000 cerdos. A pesar de que Adán estaba claramente presente con Eva, no dijo nada. Él debería haber estado protegiéndola en lugar de discutir con Satanás. Después de todo, fue Adán quien escuchó directamente las advertencias de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 7 a 11. En ese momento se les abrieron los ojos y sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando las frescas brisas de la noche soplaron, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios paseando por el jardín. Entonces se escondieron del Señor Dios entre los árboles. El Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Él respondió, oí tus pasos en el jardín y me escondí porque estaba desnudo y tenía miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Preguntó el Señor Dios, ¿comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Génesis capítulo 3, versículos 12 a 23. El hombre respondió, fue la mujer que me diste la que me dio el fruto, y yo comí. Entonces el Señor Dios preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, respondió ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, estás maldita más que todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, arrastrándote en el polvo todos los días de tu vida. Provocaré hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él herirá tu cabeza, y tú herirás su talón. Luego Dios dijo a la mujer, multiplicaré los dolores de tu embarazo, con dolor darás a luz. Tu deseo será por tu esposo, pero él te dominará. Y al hombre le dijo, ¿por qué escuchaste a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené no comer? La tierra está maldita por tu causa. Lucharás para sacar tu sustento de ella todos los días de tu vida. Ella producirá espinas y cardos para ti, pero comerás de sus granos.
por el sudor de tu rostro tendrás alimento para comer hasta que regreses a la tierra de donde fuiste hecho, porque fuiste hecho del polvo y al polvo regresarás. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su desobediencia. El relato bíblico nos cuenta cómo Adán, el primer hombre, reconoció a su esposa con el nombre de Eva, que significa madre de todos los vivientes, mostrando su fe en la promesa divina de la descendencia. Ante la desnudez y la vergüenza de su condición caída, el Señor Dios, en su bondad y misericordia, hizo túnicas de piel para cubrirlos. Este acto no solo simbolizó la provisión de Dios para proteger su dignidad, sino que también prefiguró el sacrificio y la cobertura que solo la sangre de Cristo podría proporcionar en el futuro. Sin embargo, la expulsión del jardín del Edén marcó un punto de no retorno para Adán y Eva. El Señor Dios, en su justicia y sabiduría, reconoció que los seres humanos, al haber probado del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se habían vuelto como Dios en cuanto al conocimiento moral. Consciente de que si también comieran del árbol de la vida en su estado caído, vivirían eternamente en pecado, Dios tomó la decisión de expulsarlos completamente del jardín. Este acto fue tanto un juicio como una protección amorosa para la humanidad, evitando así que accedieran al árbol de la vida en su condición pecaminosa y eternizara su separación de Dios. Después de su expulsión, los querubines, poderosos seres angelicales, fueron asignados a custodiar el acceso al jardín del Edén desde el lado este. Según Génesis capítulo 3, versículo 24, estos querubines fueron acompañados por una espada llameante que giraba en todas direcciones, simbolizando la seguridad y la vigilancia divina sobre el árbol de la vida. Esta imagen evoca una frontera vigilada con intensidad divina, donde solo los puros y justos podrían penetrar. La presencia de los querubines y la espada llameante subrayan la seriedad del pecado y la separación de la humanidad de la presencia directa de Dios en el jardín del Edén. En este contexto, la pregunta sobre la posibilidad de otro acceso al jardín del Edén se vuelve intrigante. Si solo el lado este estaba custodiado por los querubines y la espada llameante, ¿habría otros caminos posibles para entrar o salir del jardín? Esta interrogante podría implicar una reflexión más profunda sobre la soberanía de Dios y sus propósitos en relación con la humanidad caída. A través de estos pasajes, la Biblia nos invita a considerar no solo las consecuencias del pecado original, sino también la gracia y el plan redentor que Dios tiene para restaurar la comunión perdida con la humanidad a través de Jesucristo, quien es la puerta y el camino hacia la vida eterna. Comprender este pasaje implica reflexionar sobre la perspectiva hebrea en relación con las direcciones. El pueblo judío enumera las direcciones comenzando por el este, a diferencia de las culturas occidentales que normalmente comienzan por el norte. La frase «al este del jardín del Edén» puede referirse al borde del Edén y, aunque no es concluyente, parece encajar en el contexto del pasaje. Además, la presencia de los querubines portadores de espada enfatiza que Adán y Eva fueron expulsados por la fuerza del jardín del Edén. La palabra «querubines» está en plural, refiriéndose a varios seres angélicos que se posicionaron en el lado este o alrededor del jardín, bloqueando completamente el camino al árbol de la vida. El hecho de que la espada sea llameante y gire en todas direcciones, lo que podría significar que cada ángel poseía una espada, resalta la fuerte seguridad de Dios. No había forma de que Adán y Eva, o cualquier otra persona, alcanzaran el árbol de la vida. Otra posibilidad es que la guardia del lado este del Edén esté relacionada con el Génesis capítulo 2, versículo 8, que dice, «Y el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, al este, y allí puso al hombre que había formado». Guardar el este tiene sentido si el Edén estaba ubicado en esa dirección. Esta referencia geográfica es significativa porque en la cultura hebrea, el este representaba el punto de inicio y la dirección primordial. Según esta interpretación, guardar el este significa proteger el área donde el Edén estaba situado, asegurando que ninguna persona pudiera entrar nuevamente a este lugar sagrado después de la expulsión de Adán y Eva. La idea de protección es central en esta narrativa, subrayando que Dios estableció una barrera infranqueable alrededor del árbol de la vida. Ya sea para proteger el borde o la ubicación del Edén, la palabra de Dios enfatiza claramente que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y no pudieron regresar. Este acto de expulsión y la consecuente protección divina del árbol de la vida subrayan la gravedad del pecado original y la santidad del espacio que una vez fue el hogar de los primeros seres humanos. El árbol de la vida se menciona nuevamente en la Biblia, apareciendo en el nuevo cielo junto al Señor.
Esta visión es profundamente simbólica y esperanzadora, mostrando la restauración y la culminación del plan divino para la humanidad. Entonces el ángel me mostró el río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, por el medio de la calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, con sus 12 tipos de frutos, dando su fruto cada mes. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 a 3. Aquí, el árbol de la vida es una fuente de continua bendición y sanación, simbolizando la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios. Las hojas de los árboles eran para la sanación de las naciones. No habrá más maldición. El pueblo de Dios cosechará los beneficios de una creación restaurada y tendrá acceso renovado al árbol de la vida al final de los tiempos. Esta promesa es una culminación de la redención y restauración que comenzó con la expulsión del Edén, asegurando a los fieles una eternidad en perfecta comunión con Dios. Los querubines, mencionados por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 24, son seres angélicos que participan en el culto y la alabanza a Dios. Estos seres celestiales tienen una presencia recurrente en las Escrituras, simbolizando la protección y la santidad de Dios. Satanás, antes de su rebelión, también era un querubín, lo que indica la alta posición que estos seres ocupan en la jerarquía celestial. Los querubines sirven como guardianes y heraldos de la gloria divina, y su papel a lo largo de la Biblia resalta la importancia de la pureza y la adoración en la relación entre Dios y la humanidad. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, dice: Hijo de hombre, eleva una lamentación por el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era tu cobertura, el sardio, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda con oro. La obra de tus tambores y flautas estaba preparada para ti en el día en que fuiste creado. Tú eras el querubín ungido que cubría. Yo te establecí, estabas en el monte santo de Dios, caminabas de un lado a otro entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. Muchos querubines fueron representados en el tabernáculo y el templo, así como en sus artículos. Hebreos capítulo 9, versículo 5, dice: y encima de él, querubines de gloria cubriendo el propiciatorio, pero ahora no es posible hablar detalladamente sobre estas cosas. Primero Reyes, capítulo 6, versículos 23 a 35, describe en el santuario interior, hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. 5 codos era una ala del querubín y 5 codos la otra ala del querubín. De un extremo de sus alas hasta el otro había 10 codos. El otro querubín también medía 10 codos, ambos querubines tenían la misma medida y forma. La altura de un querubín era de 10 codos, igual que el otro querubín. Los colocó en medio del templo interior, las alas de los querubines estaban extendidas de modo que una ala de un querubín tocaba una pared y la ala del otro querubín tocaba la otra pared, y sus alas se tocaban en el centro del templo. También los cubrió con oro. Entonces, él talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de querubines, palmeras y flores abiertas en los santuarios interno y externo. Revestí el suelo de la casa con oro en los santuarios interno y externo. Para la entrada del santuario interno hizo puertas de madera de olivo, con un dintel y postes de 5 lados. Así hizo 2 puertas de madera de olivo, y en ellas talló querubines, palmeras y flores abiertas. Cubrió con oro, extendió el oro sobre los querubines y las palmeras. También hizo para la entrada del santuario postes de puerta de 4 lados de madera de olivo y 2 puertas de madera de ciprés. Las 2 hojas de una puerta giraban en pivotes y las 2 hojas de la otra puerta también giraban en pivotes. Talló en ellas querubines, palmeras y flores abiertas, y las cubrió con oro aplicado conformemente sobre el trabajo grabado. Los capítulos 1 y 10 del libro de Ezequiel describen las 4 criaturas vivientes, en el capítulo 1, versículo 5, como siendo los mismos seres que los querubines. Cada uno tenía 4 rostros, de hombre, de león, de buey y de águila, así como 4 alas. Los querubines tenían la apariencia de un hombre, 2 de sus alas eran usadas para volar, mientras que las otras 2 cubrían sus cuerpos. Parecía haber la forma o semejanza de la mano de un hombre bajo sus alas. La imagen en Apocalipsis, capítulo 4,
versículos 6 a 9, parece describir a los querubines también. El propósito de los querubines es engrandecer la santidad y el poder de Dios a lo largo de la Biblia. Esta es una de sus principales responsabilidades. Además de alabar a Dios, sirven como un recordatorio visible de la majestad y gloria de Dios, así como de su presencia constante entre su pueblo. ¿Qué situación tan terrible hubiera sido si Adán hubiera comido del árbol de la vida y así se hubiera establecido perpetuamente en su estado caído? Dios envió un contingente de gloriosos y confiables querubines para guardar el acceso al árbol y prevenir esto. No sabemos qué pensó Adán cuando vio a esos gloriosos querubines por primera vez en la historia humana. Quizás las emociones que surgen al imaginar ese momento sean de asombro, miedo y maravilla. En otras secciones de la Biblia se nos informa sobre cómo las personas reaccionaron al ver ángeles. Por ejemplo, Zacarías en Lucas, capítulo 1, versículos 11 a 13, entonces, a la derecha del altar del incienso, un ángel del Señor apareció para él. Zacarías se perturbó y fue tomado por el miedo. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y tú lo llamarás Juan. Adán se dio cuenta de que su transgresión los había alejado de la compañía y presencia de un Dios santo. Curiosamente, la siguiente aparición de los querubines en la Biblia involucra la recuperación de lo que se había perdido. Éxodo 25 da a Moisés instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varias piezas de mobiliario para el tabernáculo. Debió haber sido una visión increíble ver a los querubines asociados con la propia presencia de Dios. Según estos dos pasajes bíblicos, la principal responsabilidad de los querubines parece ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Los querubines recordaban que él había roto la ley de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote de Israel tenía permiso para entrar en el Santo de los Santos y contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que cada vez pensaba para sí mismo, no pertenezco aquí en la santa presencia de Dios porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, en la Biblia a menudo se usaban para representar cosas celestiales. Por orden de Dios, fueron incorporados en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo. Los querubines luego se levantan en preparación para la partida. Aunque Ezequiel 10 es difícil de entender, un punto se destaca, los querubines están asociados con el esplendor de Dios. Este capítulo, que involucra seres angélicos, es uno de los pasajes más enigmáticos y evocadores de la Biblia sobre la grandeza de Dios. Debe leerse con atención y oración. Pocos otros capítulos en la Biblia transmiten aspectos de la majestad y gloria de Dios al lector. Aunque los serafines y querubines pertenecen a diferentes jerarquías y están envueltos en misterio en la Biblia, comparten una característica: están constantemente alabando a Dios. Sin embargo, por más magníficos que sean los ángeles y seres celestiales, palidecen en comparación con nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todos los poderes en el cielo y en la tierra se inclinan en adoración sagrada y reverencia extasiada. Para el maestro de canto, al sonido de los lirios de la alianza, un salmo de Asaf: escúchanos, oh pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú que te sientas entre los querubines, resplandece. Salmo, capítulo 80, versículo 1. El Señor reina, tiemblen las naciones. Él está entronizado entre los querubines, tiemble la tierra. Salmo, capítulo 99, versículo 1. La gloria de Dios no será negada y cada ser celestial da testimonio, silenciosa o vocalmente, de la majestad de Dios. Los querubines hicieron más que simplemente impedir la entrada a quienes no tenían derecho en el lugar más santo de Dios. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar en el lugar santo con sangre como representante del pueblo ante Dios. Él, y solo él, tenía permiso para entrar en el santuario interno del Señor. Por el derecho de redención y conforme a la condición de los fieles, cada verdadero hijo de Dios ahora tiene acceso directo a la presencia de Dios a través de Jesús. Como un sacerdote creyente, los querubines no negarán el trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos acercarnos con confianza debido a la obra de Cristo en la cruz. El velo del templo se rasgó. Como dice Pablo, así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios,
capítulo 2, versículo 19. Además, Pedro nos asegura, pero vosotros sois la generación elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. El santuario interno del trono de Dios también está abierto a aquellos que se han arrepentido del pecado y han confiado en Cristo como Salvador. Sin embargo, los querubines no son la única jerarquía de ángeles. Acabamos de explorar los misterios y la majestad de los querubines, esas fascinantes criaturas que desempeñan un papel crucial en el tapiz de la historia espiritual. La descripción detallada de los querubines en la Biblia revela no solo su asombrosa y majestuosa presencia, sino también su papel crucial en la narrativa divina. Desde la creación del templo y el tabernáculo hasta sus apariciones en las visiones proféticas de Ezequiel y Apocalipsis, los querubines simbolizan la santidad y el poder de Dios, sirviendo como guardianes de su presencia y recordatorios de su gloria inefable. La reflexión sobre los querubines nos lleva a considerar la grandeza de Dios y la importancia de su presencia en nuestras vidas. Nos recuerda que, aunque somos pecadores, tenemos acceso directo a Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Esta verdad debe inspirarnos a vivir con gratitud y reverencia, reconociendo la grandeza y santidad de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, des me gusta y comentes tus reflexiones sobre el papel de los querubines en la Biblia. Tu participación es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo contenido que enriquece tu fe y comprensión de la palabra de Dios. El Señor reina, tiemblen las naciones. Él está entronizado entre los querubines, tiemble la tierra. Salmo 99, 1. Amén.